Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. ¿Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial? Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada, bienvenidos a La Antesala, el podcast en su versión radio. Hoy es martes 10 de junio de 2025 y los saludo con enorme gusto a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. ¿Cómo se está reconfigurando México a partir de la llegada de la primera mujer a la silla presidencial y cómo se está reconfigurando el mundo? ¿Cómo se reconfigura Chiapas? Te invito a que me sigas en mis redes sociales, a que te suscribas a mi canal de YouTube, Jonathan Lozada 888, a que me sigas en Facebook, en Instagram y en TikTok, Jonathan Lozada 888 al final, y en X, Jonathan-Lozada, o más fácil, me puedes encontrar como Jonathan Lozada en la red. Me va a dar mucho gusto leer tus puntos de vista, conocer tus opiniones, iniciar el diálogo, iniciar la discusión en torno a los temas que tratamos en este podcast, pero también en torno a todos aquellos temas que para ti son relevantes. ¿Cómo la estás viviendo desde el lugar en donde te encuentras? La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso esta mañana una reforma integral que reconozca el papel de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto en el contexto de la terrible ola de violencia, de represiones y de andanadas que se llevaron a cabo el fin de semana en Los Ángeles, California, en donde hubo enfrentamientos entre migrantes mexicanos y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró esta mañana su llamado a que Estados Unidos reconozca el aporte de los trabajadores mexicanos que residen en ese país y abogó también por una reforma migratoria integral de cara a la próxima cumbre del G20 en Canadá, a la que hoy en la mañana confirmó que asistirá como invitada y que, por cierto, llegará a Canadá en un vuelo comercial que saldrá de la Ciudad de México el próximo lunes por la mañana. La presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que si se concreta una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, abordará los temas de migración, de seguridad y de comercio, temas muy pertinentes en la coyuntura internacional que están siendo hoy parte de la agenda política y de la agenda mediática de este momento y que son fundamentales en la reconfiguración del escenario binacional entre México y los Estados Unidos, pero también en la reconfiguración interna de ambas naciones. Recordemos que Estados Unidos es un país básicamente conformado por migrantes de todo tipo y que la migración latinoamericana, entre ella la mexicana, pues ha tenido una fuerte presencia durante muchos momentos de las décadas pasadas. Es una fuerza laboral, además la de los migrantes mexicanos y latinoamericanos en general, muy importante, que básicamente abarca industrias completas como la agroalimentaria. La presidenta de México dijo textualmente: buscamos un acuerdo general en materia de seguridad, el cual ya está bastante avanzado, dijo. Ha quedado claro que la soberanía de México no debe ser vulnerada. En cuanto a migración, añadió, queremos plantear no solo una gestión integral y humanitaria para personas de otras nacionalidades que buscan llegar a Estados Unidos, sino también el reconocimiento a los mexicanos que han contribuido a ese país. Este tema debe estar en la agenda junto con los pendientes comerciales. Y como recordarán, es parte de lo que ayer yo le planteaba a la presidenta de México en la conferencia matutina que inició este lunes, en donde más allá del acompañamiento migratorio que los consulados mexicanos están dando a nuestros connacionales en los Estados Unidos, le planteaba yo si habría además la posibilidad de un reconocimiento a lo que ellos representan históricamente y políticamente. Aquí el punto que ella ha abordado es también la importancia que tienen los migrantes mexicanos en Estados Unidos en los temas de crecimiento económico. La primer mandataria recordó esta mañana que estos temas
se han abordado de forma bilateral desde el inicio del gobierno del presidente Donald Trump, y anunció que este miércoles, mañana, recibirá al subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, con quien también hablará de estos temas: migración, seguridad y comercio. Hemos nosotros documentado en este podcast pues cada momento de la llegada del presidente Donald Trump a su segunda administración, desde el inicio, desde su toma de protesta, con las polémicas órdenes ejecutivas que pusieron a México en una situación, digamos, especial, en una situación, digamos, no digna, que señalaron a México como responsable de algunos de los grandes problemas que tiene Estados Unidos de Norteamérica, y que planteó un reto para el país y en específico para el gobierno federal y para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, por cierto, respondió desde el primer momento con altura, con además una profunda coordinación entre todas las instituciones de México, con mucho nivel, con mucha dignidad, no únicamente en cuanto al gobierno de México, sino también en lo que representa el pueblo de México. Ella ha señalado a lo largo y ancho de su recorrido por la República Mexicana que el gobierno de México hoy es fuerte porque está respaldado por un pueblo que ha decidido pues en las urnas que sea este el tipo de gobierno que quiere. Y así es como se ha desarrollado una comunicación entre ambas naciones basada en el respeto, basada en la soberanía. La presidenta ha dejado claro en todo momento que no a la subordinación en ningún momento. Se lo ha dicho directamente al presidente Trump en las distintas llamadas telefónicas que han tenido, y lo ha dejado claro a lo largo y ancho de la nación en sus giras que tradicionalmente realiza cada fin de semana en territorio. Durante la conferencia de prensa de Palacio Nacional de hoy, martes 10 de junio, y tras conocerse que 42 mexicanos fueron detenidos recientemente en operativos migratorios en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que hasta el momento no hay reportes de más connacionales detenidos en las nuevas redadas. Esta cifra de 42 redondea pues ya las cifras que se habían estado manejando previamente. Aquí también en la antesala hicimos un recuento y detallamos cómo en los diferentes momentos de estas protestas, de estas manifestaciones que se llevaron a cabo desde el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de junio, es decir, todo el fin de semana pasado completo, pues se dieron a conocer por distintas instancias estadounidenses y también por los colectivos mexicanos que estuvieron presentes o que han tenido pues la oportunidad de documentar cómo se han desarrollado estos momentos y bajo qué circunstancias. Al ser cuestionada sobre la negativa del gobierno estadounidense de sumarse a una estrategia para atender las causas de la migración, esto en una pregunta que fue realizada en el marco de la conferencia de prensa, la presidenta respondió que desde su perspectiva hay dos enfoques. Uno es reducir los flujos migratorios, lo cual, dijo, solo se logra atendiendo las causas de fondo, y añadió que la disminución de los mexicanos migrando hacia Estados Unidos en los últimos años está relacionada también con las mejoras en la calidad de vida en México, y que un enfoque similar debería aplicarse en otros países de la región. Ha sido la política pública de este gobierno la que ha señalado directamente a las causas, la atención de las causas como parte de la mejor estrategia para resolver los problemas de inseguridad, de migración y todos aquellos efectos colaterales que estas circunstancias puedan tener. La atención a las causas implica reconocer las causas, implica ver por qué la violencia se pudo haber desatado en un país, por qué la migración es un fenómeno que tuvo en México momentos álgidos donde parecía que exportábamos migrantes al por mayor, una cuestión indigna, una cuestión fuera de todo orden de respeto a la vida de los mexicanos, a la dignidad de los mexicanos, a la dignidad de los pueblos que tuvieron que irse de esta nación por no tener condiciones
dignas de vida. Y esto, dicho sea de paso, es lo que dejó el periodo neoliberal en México, un periodo que ha sido fuertemente criticado desde la administración de Andrés Manuel López Obrador y que hoy en día sigue siendo un periodo que se critica con argumentos por el resultado que dejó, porque se decía en el mundo que el modelo era Estados Unidos y que seguir las políticas públicas que planteaban la concentración de la riqueza y la privatización de todos los recursos nacionales era la única manera de hacer competitivo a un país, porque los gobiernos no lo podían hacer, porque el sentido social, decían las políticas neoliberales, no sirve, lo que sirve es el sentido mercantil. ¿Y qué sucedió? Pues ahí tenemos el resultado, una gran brecha de desigualdad en México que está siendo en este momento sorteada a través de una política diferente y de un modelo de gobierno muy distinto al que se estaba aplicando en este periodo de la historia de México que duró más de 30 años, el periodo neoliberal, y que abarcó desde presidentes como Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pasando por periodos muy lamentables como los del panismo en México, que fueron probablemente los que más lastimaron a los pueblos de México, a la dignidad de la nación, a la economía de la nación, a la seguridad de la nación, y en donde se desataron fenómenos como la misma guerra al interior de nuestro país, con eso que llamó el expurio Felipe Calderón Hinojosa la guerra contra el narco, y que en realidad era un gobierno narco declarándole la guerra a otro cártel. Y esto está documentado hoy. Tenemos al brazo derecho de Felipe Calderón Hinojosa en una cárcel de Nueva York acusado de narcotráfico. Y como mencionaba el día de ayer, que también, por cierto, se lo plantea la presidenta de México al principio de la conferencia matutina de ayer, pues esta entrevista que tuvo el subsecretario de la Defensa Nacional, que reveló que en 2 ocasiones le advirtió a Felipe Calderón Hinojosa que García Luna era narco, y sin embargo no hizo nada. Se lo advirtió en 2 ocasiones. ¿Y qué sucedió? Nada. Recordemos lo que Felipe Calderón dijo durante mucho tiempo, ¿no? Que él no sabía que García Luna estaba haciendo cosas indebidas y lo minimizaba de esa manera. Y recordemos que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, este expurio que usurpó la presidencia de México a principios de este siglo, pues estaba muy activo en las redes sociales y se sentía un vocero o era un vocero de la oposición. Hoy en día, después de las declaraciones del ex subsecretario de la Defensa, que reveló que en 2 ocasiones le advirtió a Felipe Calderón Hinojosa que García Luna era narco y que lo ignoró, Felipe Calderón se ha quedado callado, dejó de aparecer en el escenario de las plataformas digitales. Yo le pregunté a la presidenta de México que tras revelarse pues que altos mandos militares advirtieron a Felipe Calderón sobre los presuntos nexos de García Luna con el narcotráfico, ¿qué opinión le merecía que esas alertas hayan sido ignoradas por el expresidente, que no merece ni siquiera que se le llame expresidente a un usurpador? La presidenta respondió que ya le corresponderá a él, a Felipe Calderón Hinojosa, mencionar por qué ignoró esas alertas. Valdría la pena que la Fiscalía General de la República abriera una investigación formal contra Felipe Calderón por posible encubrimiento, por negligencia o responsabilidad con base en estas declaraciones. ¿Tú qué opinas? Me gustaría conocer tus puntos de vista. ¿Valdría la pena que la Fiscalía General de la República abriera una investigación formal contra Felipe Calderón Hinojosa por posible encubrimiento, negligencia o responsabilidad en el caso de García Luna y de pues las advertencias que en 2 ocasiones le hizo el ex subsecretario de la Defensa Nacional con relación a los vínculos de García Luna con el narco? ¿Qué opinas? Me gustaría conocer tus opiniones. Contáctame a través de mis plataformas digitales. Búscame como Jonathan Lozada en la red. La presidenta destacó hoy, además, en el tema ya
que nos compete y el tema que hoy en día está haciendo pues la algidez de los medios de comunicación, y es este que tiene que ver con la migración de Estados Unidos luego de los terribles momentos y acontecimientos que se vivieron en Los Ángeles, California, el fin de semana, en donde manifestantes pues tuvieron encontronazos con la policía y con la Guardia Nacional estadounidense luego de manifestarse en contra de las políticas públicas arancelarias y migratorias del presidente Donald Trump. Pues la presidenta de México dijo que millones de mexicanos y latinoamericanos llevan más de una década viviendo en Estados Unidos y están plenamente integrados a su economía. Por eso insistió en que la postura del gobierno de México ha sido siempre la de defender a los mexicanos en Estados Unidos. Bueno, ha sido siempre en esta administración y en la administración del expresidente López Obrador, porque anteriormente no se defendía a nadie fuera de México. Parecía que los gobiernos del PRIAN lo que querían era sacar la más cantidad de pobres posibles del país para seguir saqueando a nuestro México, y vaya que México ha resistido. También la presidenta de México hizo hoy un llamado, nuevamente, porque lo hizo ayer, a evitar acciones violentas y mantener la solidaridad entre las familias mexicanas. Recordemos que ayer la primer mandataria condenó la violencia en la que se cayó, en la violencia que hubo en estas manifestaciones de migrantes mexicanos en Los Ángeles, California. Lo condenó de todas formas y dijo que venga de quien venga, la violencia nunca va a ser aceptada. Finalmente, hoy reiteró su petición al gobierno estadounidense de avanzar hacia una reforma integral que reconozca y respalde a los mexicanos que han vivido por años en ese país y que son fundamentales en su economía. Por cierto que también el día de hoy la primer mandataria reiteró su descalificación al informe de la Organización de Estados Americanos con relación a las elecciones o a la elección del Poder Judicial de la Federación que se llevó a cabo en México este 1 de junio. La primer mandataria dijo: la OEA se excedió en sus funciones. Y es que recordemos que luego de que se llevó a cabo pues esta elección del 1 de junio, en donde participó pues un amplio número de mexicanos en todo el país y sin mayor incidentes, más de 13 millones de mexicanos que votaron para renovar el Poder Judicial de la Federación, pese a todos los esfuerzos de la oposición, pese a todos los esfuerzos del prianismo, pese a todos los esfuerzos del corporativismo político, pese a todos los esfuerzos de esta delincuencia de cuello blanco organizada, que yo le diría así, ya no es la delincuencia organizada y la delincuencia del cuello blanco, es una delincuencia del cuello blanco organizada, la que estuvo detrás de este complot para que las elecciones del Poder Judicial de la Federación no se llevaran a cabo. Y miren, mangos, porque sí se realizó, y se realizó con éxito, con paz, con fuerza y con amplia participación en todo el país. Pues pese a todos esos esfuerzos, se llevó a cabo esta elección, que es parte de todo un proceso largo que inició, como lo recordaremos, con una primera propuesta que hizo Andrés Manuel López Obrador, el expresidente, durante su administración para reformarlo. Una reforma que él mandó al Poder Legislativo y que fue bateada por la oposición. No había en ese entonces mayoría calificada, que era lo que se requería para hacer posible una reforma constitucional de esta forma. Haciendo pues un recordatorio, echando un vistazo a todo lo que fue ese proceso, recordemos que fue el plan A y luego hubo un plan B que fracasó, pero nadie se esperaba el plan C, para ser honestos, ¿no? Por supuesto, la oposición en México lo veía imposible, ni siquiera imaginaban que a alguien se le pudiera ocurrir que hubiese un plan C que consistía en que en las elecciones del 1 de junio de 2024 se llamaría al pueblo a levantar sus credenciales de elector e ir a votar para obtener la mayoría calificada en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados Federal y en la Cámara de Senadores, y se logró pues este plan C, con muchas dificultades, con
muchos aspavientos, con muchas campañas mediáticas, legales, de todo tipo, provocadoras incluso, para que no se realizara la elección al Poder Judicial, que fue un éxito y que transforma a la nación mexicana y la convierte en el país, en la nación más democrática del mundo, donde hoy en día los mexicanos ya no solo elegimos al Poder Judicial con nuestro voto, o sea, de manera democrática, elegimos también al Poder Legislativo de manera democrática con el voto directo y el voto además secreto, y elegimos también a quienes integrarán y seguirán integrando al Poder Judicial de la Federación, y posteriormente se replicará también hacia los poderes judiciales estatales. Eso convierte a México en la nación más democrática del mundo, aunque digan que eso es un autoritarismo y que eso es una dictadura. Bueno, estos tarados no saben ni qué significa dictadura, por el amor de Dios. El nivel de ignorancia en el que vive la oposición en México es verdaderamente para arrastrarse en los suelos de lo más pétrido que pueda existir. Es verdaderamente una oposición que pues hoy en día no da coraje, da risa, ¿no? Pero también indigna, porque México debería tener una oposición de nivel, una oposición que pudiese plantear un proyecto de nación que fuese una alternativa al proyecto de nación que ofrece, por ejemplo, el Movimiento de la Transformación. Qué buenísimo sería tener otro proyecto de nación o 3 proyectos de nación por el cual los mexicanos pudiéramos votar y pudiéramos decidir, pero no hay. Hay una oposición ignorante, torpe. Hay una oposición ignorante, torpe, vulgar, prosaica, ¿no? Que no tiene ningún nivel, que es verdaderamente la basura de la basura. Esa es la realidad. Y ante eso estamos los mexicanos. Y luego argumenta la oposición por qué hubo una gran cantidad de legisladores, por qué se logró la mayoría calificada en ambas cámaras, y decían, eso es sobre representación. Puras babosadas, puras payasadas, lo que necesita la oposición, y ojalá que aquellos que no piensen como piensan aquellos que siguen al movimiento de la Cuarta Transformación, aquellos que piensen diferente, ojalá se pusieran a estudiar, ojalá se pusieran ideológicamente a conocer el movimiento que ustedes quisieran encabezar, ojalá se pusieran a construir un modelo de nación, ojalá leyeran la historia de México y del mundo para poder proponer un proyecto concreto de nación que esté vinculado con un tema que tenga que ver con el desarrollo de un país, un modelo que no necesariamente tiene que estar en la izquierda, en la derecha o en el centro, un modelo que se acomode de acuerdo a sus preceptos en un modelo distinto, pero no existe, y eso es lo que deberían de hacer. Ya decíamos fíjense, yo estaba haciendo mis estudios doctorales por ahí de 2016, creo que los empecé, y ya veíamos que no había oposición. Mi tesis, por cierto, se las comparto y nunca he hablado de esto, es la agenda de la comunicación en los partidos políticos mexicanos. Y no había agenda de la comunicación. Morena es el único partido que instauró un modelo de comunicación, y efectivamente los gobiernos federales que emanaron de Morena a partir de 2018, que son 2, el de Andrés Manuel López Obrador y el de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, son los únicos modelos que propusieron un modelo de comunicación real, que son estas conferencias matutinas, un modelo de comunicación de ida y vuelta que no existía. Y desde ese momento ya visualizábamos que no había ni una oposición real, ni un candidato a la oposición. Nos pusieron a la señora ¿cómo se llamaba? La señora Gálvez, Xochitl Gálvez. Un personaje burdo, un personaje vulgar, un personaje que pensaban reunir las características que definen al mexicano común, y lo único que lograron con esos artificios pues fue perder las elecciones, pero además ganarse el repudio del mexicano, que no es ni burdo ni es vulgar. Vamos a un corte. Soy Jonathan Lozada, esto es La Antesala, el podcast en su versión radio. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast.
Gracias por continuar conmigo a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Esto es La Antesala, el podcast en su versión radio. Sígueme en mis plataformas digitales, Jonathan Lozada 888, en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok y en X, Jonathan-Lozada. Coméntame qué piensas de todo esto. ¿Estás de acuerdo en que la Fiscalía General de la República inicie investigaciones para conocer si hay responsabilidad, encubrimiento u omisión con relación a los señalamientos que hizo un alto funcionario de la defensa y que le dijo en 2 ocasiones, así lo señaló en la entrevista, a Felipe Calderón Hinojosa, que García Luna tenía nexos con el narcotráfico? ¿Qué opinas? Coméntame, me gustaría saber cuál es tu punto de vista. ¿Qué se opina en Chiapas al respecto? Estábamos hablando antes del corte de pues estas calificaciones o estos argumentos que emitió la Organización de Estados Americanos con relación a las elecciones o a la elección para renovar al Poder Judicial de la Federación en México. Hicimos un recuento de qué significó este proceso, de cuáles fueron sus implicaciones, sus dificultades y cómo se logró llegar desde el sexenio pasado al 1 de junio de 2025 para hacer posible esta votación que convierte a México, hemos dicho, en el país más democrático del mundo, a pesar de lo que diga la oposición, los grupos de poder y todos aquellos delincuentes de cuello blanco, o como lo habíamos denominado, la delincuencia de cuello blanco organizada, ¿no? Que se ha empeñado a través de sus voceros y sus brazos fácticos, que prácticamente son algunos medios de comunicación que se dedican específicamente a intentar confundir a la nación mexicana, intentar confundir a los mexicanos e intentar echar abajo todas estas reformas que los han beneficiado durante décadas y que les han dado impunidad, les han colocado un manto de impunidad, que es lo que hizo el Poder Judicial de la Federación durante mucho tiempo, colocar un manto de impunidad sobre ciertos sectores de la delincuencia de cuello blanco organizada, que es un nuevo concepto que creo que define muy bien lo que estos grupos de poder económico, de corrupción y de saqueo del país, de delincuencia vilmente, han hecho a su paso por los puestos públicos o por los puestos de elección popular, que muchas veces usurparon y se robaron en México a nivel federal y en algunos estados, y también en Chiapas ocurrió en algún momento. Algún día vamos a platicar y a hacer un capítulo de las vejaciones que cometieron algunos gobernantes en nuestro estado. Pero ¿qué dijo la OEA? ¿Qué dijo la OEA? Vamos a puntualizar aquí. Luego de que se llevaron a cabo las elecciones, la Organización de Estados Americanos alertó sobre un debilitamiento institucional en México. Así dijo, de esa manera cínica, de esa manera descarada, de esa manera tendenciosa. La OEA, en su comunicado luego de las elecciones, de la elección del 1 de junio para renovar al Poder Judicial en México, sostuvo reuniones, dijo, con representantes del Poder Judicial. Imagínense con quiénes, ¿no? Ha de haber sido con la flamante Norma Piña y con todos aquellos que están a punto de irse, pero ya saben para dónde. Y que se reunieron también con personajes del ámbito académico que manifestaron un tajante rechazo a la reforma en términos en que fue implementada. Seguramente era Denise Dresser o algunos de estos intelectuales del neoliberalismo. Textualmente, el texto que compartió la OEA dice: las y los entrevistados manifestaron que pese a que los cambios introducidos alteraron radicalmente la estructura del Estado mexicano, estos fueron impulsados de manera apresurada, sin dar tiempo a un debate honesto, plural y comprensivo sobre cómo fortalecer la rama judicial. Más bien estaban espantados, les van a quitar su impunidad.
En su opinión, dice la OEA en su documento, los cambios deberían de ser graduales, suavecitos, progresivos. Además, a su entender, dice el texto de la OEA, al someter la selección de personas juzgadoras al voto popular, la reforma afectaría la capacidad del Poder Judicial de actuar como contrapeso del poder político y proteger los derechos de las minorías. Carajo, nunca han defendido a las minorías, han defendido lo que ellos quieren, han defendido más bien han defendido a las minorías ricas. Ahorita que lo estoy pensando, lo que nunca han defendido es verdaderamente al pueblo de México. La cuestión en donde todo se vuelve verdaderamente pues lamentable es cuando la misma OEA recomienda a otras naciones no seguir el modelo mexicano. Háganme el fregado favor. No seguir el modelo mexicano. La OEA está muy preocupada, muy espantada de que otras naciones, seguramente latinoamericanas, sigan el modelo mexicano y le den al pueblo el poder para elegir quiénes son las personas juzgadoras o administradoras de la justicia en diversas naciones. Parece que eso es de lo que tiene temor la OEA, ¿no? De que se le quite ese poder fáctico, ese poder oligárquico al Poder Judicial que ha permitido todo tipo de impunidad y que ha permitido también de alguna manera todas estas invasiones internacionales fuera del marco de la legalidad y de la soberanía de las naciones que realizan algunas naciones, algunos países en otros que tienen pues una incipiente formación, un incipiente gobierno. La presidenta de México hoy rechazó el informe, ya había hecho un pronunciamiento al respecto, lo hizo, si mal no recuerdo, en una de sus giras esta semana, pero esta mañana habló nuevamente del tema y enfatizó su rechazo al informe presentado por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, señalando que sobrepasó sus atribuciones. La primera mandataria mexicana cuestionó que el organismo sugiera a otros países evitar la elección popular de poderes judiciales como parte de sus legislaciones. En su conferencia, como lo he mencionado, criticó que la Organización de Estados Americanos haya emitido recomendaciones para la región latinoamericana y americana, considerando que esto representa una injerencia en asuntos que competen únicamente a México. Subrayó la primera mandataria que los nuevos integrantes del Poder Judicial aún no asumen sus cargos y que la misión solo estuvo presente el día de la elección. Según la presidenta de México, el informe de la misión, de acuerdo a lo documentado y expuesto en términos de la legalidad y de los estatutos de la OEA, excede los lineamientos establecidos por la propia organización. Pues, ¿qué tal? ¿Qué tal con este tema? Son muchas varias las organizaciones internacionales que a partir del cambio de régimen que vivió México se han estado manifestando en contra del mismo, pero aquí parece que son estos organismos internacionales, organismos tendenciosos que en realidad están completamente distanciados de lo que dicen ser, de lo que dicen hacer, ¿no? Hay desde 2018 una serie de declaraciones como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que expresaba preocupaciones por el aumento de ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos. Bueno, ¿en qué contexto? No es el Estado el que está atacando a periodistas, no es el Estado mexicano el que ha hecho ataques a los derechos humanos, es todo lo contrario y esto lo hemos documentado en este espacio y se ha documentado en distintos espacios, lejos de lo que sucedía, por ejemplo, en los gobiernos neoliberales, donde habían desapariciones a cargo del Estado. Hay una gran diferencia que una organización como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está pasando por el arco del triunfo, ¿no? También la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó en muchas ocasiones al gobierno mexicano, al que responsabilizó en 2000, me parece que no me acuerdo si fue en 2018 o 2019, que dijo que se usaban las Fuerzas Armadas
en tareas de seguridad pública y con ello se podría afectar los derechos humanos y debilitar el control civil. Esto, me acuerdo bien, fue en el marco de la creación de la Guardia Nacional, que hoy está jugando un papel fundamental y que ha tenido impresionantes resultados en materia de seguridad en México. Es realmente de un nivel deplorable y que está poniendo en evidencia para qué sirven estas organizaciones, ¿no? ¿Para qué sirven estas organizaciones verdaderamente, no? Hay incluso relatores especiales de la ONU que se pronunciaron en contra del Tren Maya y del corredor interoceánico. Carajo, es impresionante. Dos proyectos que le han dado a México un nivel muy alto en materia de infraestructura turística y de comunicación en un sureste mexicano que estaba olvidado. Se generaron miles y miles de empleo durante su construcción y se siguen generando miles y miles de empleos directos e indirectos. Le han dado la posibilidad al sureste mexicano, entre ellos al estado de Chiapas, de estar en la visualización del sector turístico del mundo. Si ya tenía por sus características, por sus regiones geográficas, por sus sitios arqueológicos y por su historia, esta región, una visualización, hoy se redimensionó, se hipερdimensionó lo que es posible conocer en el sureste mexicano gracias a estas obras que fueron también criticadas por los relatores especiales de la ONU sobre el medio ambiente. Pero ¿qué tal cuando saquearon todo Quintana Roo? ¿Qué tal con todos los saqueos que suceden en todo el país, con la privatización de minas, con la privatización además de las costas, con todo lo que se ha hecho con el subsuelo y el agua? ¿Qué se dijo de eso en su momento? Nada, carajo, nada. Pues hoy se dio a conocer por parte del Gabinete de Seguridad Nacional que hubo una disminución del 25.8% en homicidio doloso de septiembre de 2024 a mayo de 2025 en la República Mexicana. Esto representa 22 homicidios diarios menos que lo que había en ese momento. El promedio mensual de homicidios en septiembre de 2024, por poner un ejemplo, era de 86.9 en México. En mayo de 2025 fue de 64.5. Además, mayo de 2025 es el mayo más bajo en homicidios desde el año 2016. Y díganme si no se está avanzando en esto, pues díganme entonces qué fregados tiene que ver la realidad de nuestro país con lo que han dicho todas estas organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la OEA, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como los relatores especiales de la ONU, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, como los relatores especiales de la ONU sobre el medio ambiente. Bueno, ¿qué estaban diciendo? ¿Dónde está su agenda, señores? Nos gustaría saber realmente qué es lo que quieren lograr, porque lo que están diciendo es una gran contradicción. En materia de seguridad, del 1 de octubre al 8 de junio, como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la presidenta de México, por supuesto, a través del brazo ejecutor magnífico, diría yo, del secretario de Seguridad Nacional o Federal, Omar García Harfuch, quien, por cierto, hoy desmintió que su mamá haya estado secuestrada, porque ya ven cómo son las redes sociales y cómo se hacen las andanadas de mentiras y cómo se repiten esas cuestiones virales que decían que María Sorté había sido secuestrada. Bueno, hoy que se le cuestionó al secretario García Harfuch sobre ello, dijo, no, pues mi mamá ese día que estaban secuestradas estaba en su casa con sus nietos. Pues esa estrategia nacional de la que estamos hablando ha logrado la detención de 23.417 personas por delitos de alto impacto, asegurando además 172 toneladas de droga e incautando 12.045 armas de fuego a nivel nacional. Como parte de la estrategia de atención a las causas, se ha brindado 1.686.215 acciones en municipios de 9 entidades de la República, entre ellas Chiapas. La presidenta de México resaltó que gracias al trabajo del Gabinete de Seguridad, el homicidio doloso tuvo este descenso en 25.8% de septiembre de 2024 a mayo de 2025.
La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por su parte, Marcela Figueroa Franco, explicó que el promedio mensual de septiembre de 2024 era de 86.9 homicidios, como lo hemos mencionado, y en mayo de 2025 es de 64, fue pues de 64.5. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en coordinación con todas las autoridades que forman el Gabinete de Seguridad del 1 de octubre de 2024 al 8 de junio de 2025, se logró la detención antes mencionada. ¿Y qué pasa con todo esto? Bueno, pues tenemos a un gobierno de México reconocido por su propia población, reconocido por el propio país. El Heraldo de México publicó hoy el resultado de una nueva encuesta que mantiene a la presidenta Sheinbaum con alta aprobación. Voy a leer, esto está en la página del heraldodemexico.com.mx en la sección nacional, por si quieres echarle un ojo. La presidenta Claudia Sheinbaum dice directamente en la nota del Heraldo: obtuvo nuevamente el aval de la ciudadanía al recibir una amplia aprobación de su trabajo al frente del gobierno de México, de acuerdo con la encuesta de QM Estudios de Opinión en alianza con Heraldo Media Group. A la pregunta de ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo realizado hasta ahora por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, 77% de los encuestados dijo estar de acuerdo, 19% dijo estar en desacuerdo, 2% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 2% no sabe o no contestó. Pues son cifras importantes. Esta aprobación ciudadana a la gestión de la mandataria se da luego de la elección para elegir a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, dice esta nota del Heraldo Media Group, y en el marco de las decisiones unilaterales en materia económica de su homólogo estadounidense Donald Trump. Pues échenle un ojo para esta medición, dice el documento que comparte el Heraldo de México en su página oficial. Se realizaron 800 entrevistas telefónicas como muestra mediante la selección aleatoria de números telefónicos. La fecha del levantamiento de la encuesta fue del 2 al 5 de junio de 2025 y todos los encuestados son mayores de edad con un margen de error de más menos 3.5% y con un nivel de confianza del 95%. Pues ahí lo tienen. Esto creo es el resultado de acciones concretas como esto, que es el avance en el tema de la seguridad en el país y que contrasta mucho con lo que dicen las organizaciones internacionales que están preocupadísimas por México. Un México que avanza, un México que tiene entidades como Chiapas que avanzan fuertemente en todos sus rubros y que basta, como lo hemos dicho en otra ocasión, y me lo compartió un amigo mío, me decía, podemos decir misa, y los medios pueden decir misa, los medios de comunicación, y todos pueden decir misa, pero vamos a preguntárnoslo nosotros mismos, o preguntárselos a los habitantes de un lugar, cómo viven determinado tema, cómo se vive en Chiapas la seguridad hoy en día. Es un avance impresionante, es un avance que se palpa, se ve, se confirma. Y pues sí, no hay mejor referente en todo caso que lo que la propia población pueda decir. Olvidé mencionar que el sábado 7 de junio, con respecto a estas declaraciones de la OEA, que descalificó el proceso electoral pues no lo descalificó en todos sus términos, pero dijo, no recomendamos a ningún país que haga lo que haga México. Están espantadísimos, están verdaderamente aturdidos, asustados de que otros países sigan el modelo mexicano y que el poder se le dé en otros países, en otras naciones también al pueblo, a esos pueblos que están acostumbrados a saquear. A México lo saquearon mucho tiempo, pero se toparon con pared desde 2018. La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo el sábado, emitió un comunicado, emitió una postura el sábado 7 de junio, este sábado pasado, con respecto a lo que dijo la
misión permanente de la OEA, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la misión permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, expresó mediante una nota diplomática dirigida al secretario general de la organización su firme rechazo a algunas recomendaciones contenidas en el informe preliminar de los observadores enviados para la elección del Poder Judicial del pasado 1 de junio. En dicha nota se deja constancia de que la misión de observación electoral de la OEA rebasó el mandato de la misma e incurrió en acciones contrarias a los principios de la Carta de la Organización, en particular el artículo 3, que señala: todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias internas su sistema político, económico y social y a garantizarse en la forma que más le convenga. Así que, señores, no tienen ningún derecho a meterse. Este domingo recuerdan que hubo pues un tema en el cual causó pues reacciones directas por parte del gobierno de Chiapas. Este tema que el mismo gobernador Eduardo Ramírez Aguilar habló al respecto, emitió su postura con relación a lo que sucedió con estos miembros del crimen organizado que estaban aparentemente en territorio local, en territorio chiapaneco. Recordemos que fue justamente el día de ayer cuando el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dijo sobre los hechos lamentables ocurridos en la línea divisoria con la hermana República de Guatemala: es muy delicado que las autoridades encargadas por velar por la seguridad de sus conciudadanos participen en estos actos. No es cosa menor estar coludidos, pero lo que es peor es estar al servicio de la delincuencia. Esperamos que nuestra hermana República de Guatemala actúe con legalidad y responsabilidad con los elementos de sus corporaciones. Nosotros seguiremos aplicando la ley con firmeza y sin distinción alguna. Al respecto, la presidenta de México, al respecto de estos hechos ocurridos, la presidenta de México habló esta mañana también y dijo que los elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata PACAL que cruzaron la frontera hacia Guatemala cometieron un acto que no debe repetirse. Por supuesto, hay un trabajo de amplia coordinación con el gobierno de México y lo que sucedió, dijo, tendrá que también investigarse, pero tiene que sancionarse estos elementos. Es importante ver cómo se desarrollan las cosas y pues dar en el punto de lo que está sucediendo. Es un amplio esfuerzo el que el gobierno de Chiapas está haciendo por la pacificación del Estado. Es un amplio el esfuerzo que está haciendo el gobierno de México también por la pacificación del Estado, y es importante conocer también aquellos puntos en donde quizá algunos elementos en esta búsqueda del orden han incurrido en temas como traspasar las fronteras mexicanas. Bueno, pues hemos llegado casi al final de esta emisión de martes 10 de junio de 2025. Y pues nos ha dado mucho gusto compartir este espacio con todos ustedes. Por cierto, que el gobernador del estado realizó una gira de trabajo por Yajalón, en donde encabezó el arranque del programa Conecta Covach y realizó la entrega de equipamiento tecnológico a planteles de la zona Selva Norte del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Desde el plantel 22, dijo, con el objetivo de garantizar el derecho a la inclusión digital y a ampliar las oportunidades educativas de las juventudes chiapanecas, se llevó a cabo este evento, Arranca Conecta Covach, que integra la inclusión digital en Chiapas. Gracias por haber estado conmigo en esta emisión. Te invito a que nos sintonices mañana miércoles en punto de las 2 de la tarde aquí a través de la señal de Máxima. Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala,